Hoy, continuando con el número 2 de 3 capítulos sobre qué es ser cristiano, me interesa mucho compartirles dos asuntos que pueden ayudarnos a entender el cómo llegar a ser, cómo llegar no a la convicción, pero a la realización práctica de el significado de cristiano. La primera cosa que le quiero mencionar está en 1 Corintios capítulo 3 versículo 11, que dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo. Lo cristiano entonces está íntimamente relacionado o asociado no con ninguna forma religiosa de nuestra práctica. Nuestra práctica religiosa es fruto o consecuencia de esa relación vital fundamentada en el único componente básico que le da identidad a lo cristiano, que es Cristo. Cristo es el fundamento inamovible, incuestionable, no negociable. Podemos cantar en diferentes lenguajes en el mundo, podemos orar en diferentes lenguajes, podemos tener liturgias de diferente índole, pero el fundamento no se puede cambiar. Lo cristiano comienza y termina en Cristo. Ahora, pero miren ustedes lo que Jesús demanda. Aquí en la demanda tiene que ver con la idea de seguimiento, pero la idea de seguimiento en el sentido en el que Jesús lo plantea, no en el sentido de cómo lo interpretemos nosotros. Y hay dos pasajes que llaman la atención en el texto bíblico, que son sencillas de ver y de manejar. Por ejemplo, en Mateo capítulo 1, versículo 14, Jesús dice a un grupo de hombres que están por ahí sentados a la orilla del mar, o algunos trabajando en sus barcazas, y les dice: venid en pos de mí. En vocabulario nuestro hoy es: vengan, síganme. La primera cosa que nos llamará la atención cuando hablamos del seguimiento de Jesús es que uno no decide seguirlo a menos que Él decida llamarnos. La fe cristiana no empieza con nosotros, sino con la decisión de Dios por medio de Jesús de llamarnos a caminar. Entonces Jesús hace eso con los discípulos y camina con ellos por un buen tiempo y les va enseñando cualquier cantidad de cosas buenas para entender el significado de caminar con Él. Pero llega un día cuando Jesús tiene que enfrentar una de las decisiones más complicadas para un ser humano: aceptar el desafío voluntariamente de la muerte. Entonces, cuando Él dice a sus discípulos que va a viajar a Jerusalén para encontrarse con sus opositores que han decidido quitarle la vida, los discípulos se encuentran ante un muro imposible de franquear. ¿Cómo es posible que voluntariamente quiera ir a donde hay sufrimiento, muerte, y eso suena a desgracia? Y Jesús dice: bueno, yo se los dije siempre que esto me podía pasar. Así que los desafía de esta manera: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Aquí nos encontramos con otro tipo de invitación. ¿Ve la diferencia? En aquella era, vengan, síganme. Los discípulos caminaron con Él. En esta es el parteaguas. Hasta aquí el seguimiento voluntario ha sido necesario para que entiendan los discípulos el significado práctico de caminar con Él. Pero en este punto, cuando Jesús dice esas palabras, nos encontramos con un dilema. Bueno,
¿Tengo que tomar una segunda decisión de seguirlo? Y la respuesta es sí, hay que hacerlo. Porque ahora ya no se trata de seguirlo para aprender de él, sino seguirlo para imitarlo a él. Ya no es el aprendizaje de cómo se camina por la vida como cristiano, es el aprendizaje de qué significa ser cristiano, cuál es la esencia de lo cristiano. Y aquí hay 4 pasos que Jesús presenta a sus discípulos. Seré puntual. Miren, primero, debe usted querer venir. No, nadie lo forzará. En este punto, los que quieran regresarse, dice Jesús, o lo implican, pueden regresarse. Pero si quiere, este es el momento. No será forzado, no es obligado, es de conciencia, es una decisión voluntaria, no es imposición política, religiosa, no es imposición policial, no es imposición dogmática, no es imposición de un sistema, de una cultura o de una estructura religiosa. No. Es su decisión si va a seguir a Jesús. Eso le dice él. Este es el momento. El que quiera, sígame. Primer asunto. El segundo asunto es: niéguese a sí mismo. Aquí hay 2 rupturas juntas. La primera ruptura tiene que ver con: si me sigue, de aquí en adelante no hay retorno. Todo lo que hemos pasado, todo lo que ha quedado, ha quedado. Es el momento de caminar hacia un nuevo estado de vida. Y para eso le invito, si quiere. Y la segunda, que tiene que ver con la ruptura más difícil de manejar, que es la ruptura con uno mismo. Niéguese a sí mismo. Aquí se pone en juego todo lo que uno significa de uno mismo, todo lo que uno cree de uno mismo y todo lo que supone uno que le da la dignidad que tiene. Jesús dice: no, el que quiera venir en pos de mí está bien, pero tiene que romper con la atadura de su propia autocomprensión de sí mismo. Y romper indica una negación de muchas cosas que asumimos como no negociables. Es algo así como ir a la guerra y que de pronto nos digan los ganadores de la guerra: caballeros, no hay alternativa. Esta es una rendición total. No hay condiciones. Esa es la idea de lo cristiano. Seguir a Jesús implica la negación de uno mismo, la victoria y a la vez derrota más grande que uno puede pasar es ser derrotado de uno mismo para ganar la victoria de ser una persona distinta con Jesús. Y la tercera cosa que Jesús les dice en el versículo es: tome su cruz. Aquí todo el mundo le tiene miedo a la idea de cruz porque se ha metido miedo al sufrimiento. Pensamos que el sufrimiento, de hecho, hablamos mucho de que cuando nos volvemos cristianos ya no sufrimos, ya todo será bueno, todo saldrá bien. Eso es una falacia. La vida sigue siendo la vida. Jesús no quiere cristianos viviendo en un mundo paralelo, mágico, imaginario, sublime, bien entonado. No, quiere que sus seguidores caminen en negación, negándose a sí mismos, rendidos a sí mismos, caminen con él la senda real de la vida. Es lindo eso, ¿verdad? Es maravilloso. Ahora, la cruz no significa una idea o una alternativa por analogía, no. Jesús iba a la cruz. La idea es que Jesús iba a morir en la cruz. Y por eso dice a sus discípulos: si ustedes quieren venir en pos de mí, hay que negarse, hay que entregarse, hay que rendirse y aceptar las implicaciones del caminar con Cristo. No
los beneficios, porque la fe cristiana no es entrega a cambio de beneficios. El beneficio más grande de lo cristiano es tener a Cristo con nosotros. El resto, dijo él mismo, es ganancia, es añadidura. Mateo capítulo 6, es añadidura. Y la última cosa que Jesús pide a sus discípulos es: sígame. Haciendo todo eso, está listo para seguirlo. Entonces, seguirlo a él es caminar en el mundo al estilo suyo, el de Jesús, que tenía tres cosas bien definidas consigo mismo. La primera, por sobre todas, servir. La segunda, darle sabor al mundo como la sal. Y la tercera, iluminar el camino para otros. Bueno, imagínese usted qué invitación más drástica, pero a la vez más real. Así que ser cristiano, cuando nos preguntan, no es lo fácil de las cosas. Ser cristiano es la agonía permanente que nos da la felicidad permanente de que Dios está con nosotros y que nos invita a caminar no solos, sino con Él. El camino con todas sus implicaciones, las montañas o cumbres elevadas del gozo y alegría o el bienestar, pero también las profundidades abismales de las realidades humanas tan difíciles, tan complejas y duras. No huir de ellas, como a veces la religiosidad popular nos invita a hacer. No, es caminar en medio de eso, porque los cristianos, al hacer eso, se vuelven lo que Jesús dijo en Mateo 6. Ustedes son la luz del mundo. Ustedes son la sal de la tierra. Bueno, pues, que le quede eso para pensar. Lo espero en el tercero.